Misterio en Belén. El censo y la fortuna de Herodes. Durante siglos se ha discutido el año de nacimiento de Jesús. Una serie de pistas olvidadas y cálculos astronómicos permiten hoy una respuesta científica. Censos. Herencias. Conjunciones estelares. Errores historiográficos. Y un cielo que no miente. Esta es la búsqueda de la fecha real y exacta de la Navidad. El evangelista Lucas menciona al gobernador romano Quirino como responsable del censo de Judea. Pero los registros históricos indican que no fue gobernador de Siria hasta el año 6 después de Cristo. 8 después de Cristo si aplicamos el calendario reformado, con los eclipses que tuvieron lugar a la muerte de Julio César y César Augusto. ¿Se equivocó Lucas? Si analizamos los listados de gobernadores sirios, resulta que entre 2 antes de Cristo y 1 después de Cristo la provincia no tuvo titular. Un vacío de poder que encierra una clave. Siria era una provincia estratégica, rica desde tiempos de Alejandro Magno. Un territorio disputado entre Partia y Roma. Pero Augusto prefirió dejarla sin gobernador formal. No sacó a concurso la plaza de gobernador de Siria. ¿Por qué? La clave está en Cayo César, nieto, hijo adoptivo y heredero de Augusto. El emperador estaba reservando el cargo para Cayo, pues era menor de edad en ese momento. Como legado imperial en Oriente, con base en Siria, Cayo negociaba con Partia para asegurar la influencia romana en Armenia. Cayo carecía de experiencia militar. Su padre adoptivo, el emperador de Roma, lo rodeó de protección. A su lado estaba Quirino, en calidad de rector. El que gobierna, no el que ostenta el cargo. El enigma de la falta de gobernador en Siria, en el año 0, se soluciona resolviendo un problema filológico que valida el relato de Lucas. El evangelista, meticuloso, usó el término hegemona, no hegemonenonta. Hegemona es gobernador interino o accidental. Hegemonenonta, un gobernador con vacante en propiedad. El texto de las hazañas del divino Augusto, que apareció inscrito en los muros de un templo de Turquía, demuestra que Augusto dictó un censo universal en el año 6 a.C. Pocos años más tarde, el decreto de Augusto permitiría el censo de Judea. Se trata del censo mencionado por Lucas en el Evangelio, que llevó al monje polaco Susliga a situar el nacimiento de Jesús 5 años antes de Cristo. Pero el censo, en Judea, iba a comenzar 5 años más tarde. En el año 0. Año 1 después de Cristo para quienes no computen el 0. El día 1 de enero del año 0 para ser más exactos. Momento en que Roma nombraba a los nuevos cónsules. El censo de la Galia duró 40 años. Como vimos en episodios anteriores, Augusto murió en 16 después de Cristo,
tal y como demuestran los eclipses que tuvieron lugar a la muerte de Julio César y del propio César Augusto. Este dato nos permite saber que Augusto ocupaba el cargo de cónsul de Roma en el año 0. ¿Una casualidad? Herodes agonizaba. Sus herederos estaban enfrentados. Y su testamento dejaba una importante suma de dinero para el emperador de Roma. 1000 talentos de plata. Unos 30.000 kilos. Una auténtica fortuna. Además, Herodes dejaba otros 500 talentos de plata para Livia, esposa de Augusto. 15.000 kilos más. 45.000 en total. En la actualidad, el kilo de plata alcanza los 1.600 euros. Herodes legó al matrimonio imperial unos 72 millones de euros. Augusto se hizo nombrar cónsul para velar por sus propios intereses. De ahí que el joven Cayo, su heredero, también estuviera presente en la audiencia, que el emperador concedió a los hijos de Herodes en Roma ante la inminente muerte del rey de Judea. Todo ello justificaría que Augusto dejara vacante el cargo de gobernador de Siria. El emperador era cónsul en el año 0. Cayo no podía ocupar, aún, el cargo de gobernador de Siria. Pero ya estaba presente en los asuntos de importancia, entre ellos, los de Judea. Por eso fue Quirino, tutor de Cayo, quien se encargó de organizar el censo como legado imperial. El evangelista Lucas tenía razón. Además, el testamento de Herodes dividía el reino entre sus hijos. En Galilea, donde está Nazaret, gobernaría Antipas. En Judea, donde está Belén, gobernaría Arquelao. José, que vivía en Nazaret de Galilea, debía registrar a su esposa en Belén de Judea a efectos del impuesto de capitación. Y al niño, en caso de que hubiera nacido. José, quizás, pretendía ocultar el embarazo de María. ¿Era María demasiado joven para contraer matrimonio, según las leyes de Siria? En la provincia romana de Siria, las mujeres no podían contraer matrimonio hasta haber cumplido los 12 años. 12 años. Aunque hoy pueda parecernos prematuro, así funcionaban las cosas en el siglo I. Esta mayoría de edad explica la presencia de Jesús en el templo. Precisamente, al cumplir 12 años. La intención de retrasar el nacimiento, para después del 1 de enero, tras inscribir a su esposa María en el censo, apunta a que ella no había cumplido la edad legal para contraer matrimonio. Los indicios apuntan a que María, quizás, solo tenía 11 años.
Pero Jesús no quiso esperar. El cielo y el solsticio de invierno demandaban su nacimiento. Dos tetrarquías. Dos gobernantes. Un nuevo orden fiscal. Y un censo que ahora tiene sentido. En tiempo y forma.